Saludos, bendiciones para todos. Iglesia Semilla de Vida, amigos oyentes, aprendamos su palabra. En esta ocasión vamos a mirar las columnas que deben de tener mi hogar. ¿Cuáles deben de ser las bases para tener hogares felices en la paz del Señor? Y para ello vamos a leer el texto sagrado. En esta ocasión, Proverbios capítulo 24, versos 3 y 4. Vamos a leerlo en la versión Dios habla hoy y también en la traducción del lenguaje actual. Dice así las Escrituras: con sabiduría se construye la casa, con sabiduría se construye la casa, y con inteligencia se ponen sus cimientos. Con conocimiento se llenan sus cuartos de objetos valiosos y de buen gusto. El mismo texto nos dice en la traducción del lenguaje actual de la siguiente manera: construye tu casa con sabiduría y entendimiento, y llena sus cuartos de conocimiento, que es el más bello tesoro. Muy bien, vemos entonces que la casa aquí representa a mi familia. La familia es lo más importante para Dios. La familia es lo más importante para nuestro Señor. Y como lo más importante para el Señor, también implica que debe ser lo más importante también para cada uno de nosotros. Padres, tengamos en cuenta entonces tres pilares que el texto sagrado nos está hablando. Estos tres pilares serían los siguientes. Número 1, sabiduría. Número 2, prudencia o buen juicio. Y número 3, conocimiento o ciencia. Con la sabiduría edificamos, con la prudencia afirmamos nuestro hogar y con el conocimiento decoramos nuestro hogar. Veamos entonces cada uno de ellos. El primero es la sabiduría. ¿Qué hace la sabiduría? La sabiduría edifica. Con ella vamos a edificar nuestra casa. El texto nos habla en su verso 5 al 7 de la siguiente manera. Estamos ubicados en el mismo capítulo de Proverbios, capítulo 24. El subversos 5 y 7 dice de la siguiente manera: vale más hombre sabio que hombre fuerte. Vale más el saber que el poder. Verso 6: pues la guerra se hace con buenos planes y la victoria depende de muchos consejeros. El necio no sabe qué decir ante el tribunal, pues la sabiduría está fuera de su enlace. Este capítulo nos está hablando, haciendo una referencia al necio y al sabio, es decir, el contraste de conducta o de reacciones que hay entre estos dos. Vamos a dedicarle un tiempo entonces al primer punto. Dice la sabiduría, con ella edificamos. El hombre sabio sabe que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Es decir, él reconoce que su casa será edificada cuando él es temeroso de Dios, cuando las escrituras, él acude a ellas y entonces las escrituras se convierten en su guía, en su luz. Columnas que deben edificar nuestra casa. Columnas que deben de sostener nuestra casa. La sabiduría. Aquí el hombre sabio reconoce a Jesús como su suficiente fuente de poder. Sabe que Jesús de Nazaret le va a dar siempre la victoria, porque él ha decidido enamorarse de la sabiduría. Él ha decidido buscar la sabiduría a través de la oración y a través de la lectura de la palabra. Entonces él reconoce que Jesús es su fuente de poder. Y si Jesús es su fuente de poder, Jesús también será su fuente de financiación
y sobre todo lo llenará de conocimiento del cielo para manejar a su cónyuge y para manejar a sus hijos. Da por entendido que entra mamá y papá y también los hijos. El texto también me está diciendo en el verso 5, dice, vale más hombre sabio que hombre fuerte, vale más el saber que el poder. Dios lo hace fuerte y también lo hace vigoroso. El sabio sabe que no es con espada, que no es con altanería, que no es alzando la voz, sino que reconoce la presencia del Espíritu Santo, que es el que le va a dar la guía y lo va a iluminar. El hombre sabio es quien edifica la casa, y vendrán tempestades y vientos fuertes, pero jamás su casa será destruida. El verso 6 también nos da otras pautas de aquel hombre que es sabio al edificar su casa. Dice, pues la guerra se hace con buenos planes y la victoria depende de muchos consejeros. El hombre sabio admite consejos. Es decir, nada de arrogancia, nada de suficiente para todo. Considera la opinión de su esposa y de sus hijos. Trabajo en unidad, trabajo en equipo. Admite consejos también de su pastor y también admite consejos de aquellas personas con las cuales él está a su alrededor, que son personas también prudentes y sabias. Él admite consejos. Dios lo hace ingenioso. Al sabio, el que busca al Señor, Dios lo hace ingenioso para planear, y esa planeación con la ayuda del Señor lo va a conllevar a ganar cualquier batalla que enfrente cada día, con el objetivo de proteger su familia, ya que él admite consejos, admite orientación, reconoce la necesidad no solamente de Dios, sino también de las personas que están a su lado. Pero ¿quién es el mejor consejero? Las Escrituras. La palabra de Dios es la mejor consejera. El hombre sabio reconoce que el primer consejo al cual él debe de acudir será el Señor en oración, pero también las Escrituras se convierten en la mejor consejera para cualquier persona. Reconoce que su mejor consejero son las Escrituras. Y el verso 7 él dice, el necio no sabe qué decir ante el tribunal. Aquí entra lo contrario de ser sabio, el necio. Pues la sabiduría está fuera de su alcance. Y esa es la invitación en esta mañana, amada iglesia. Para poder ser sabio, debemos admitir el consejo del cielo. Debemos de dejar toda necedad, toda terquedad que quiere dominar nuestras vidas. Dios, por medio de su Santo Espíritu, le da dominio propio al hombre que es sabio. El hombre que reconoce que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, a través de su Santo Espíritu, como un fruto, le da dominio propio. Controla sus emociones y sus reacciones, porque el objetivo es proteger a la familia, guardarla de cualquier acecho, de cualquier ataque que provenga en contra de ellos. El Espíritu Santo le da entonces al hombre sabio el dominio propio. Este dominio propio trae algo a su favor, y es que sus reacciones y sus emociones son controladas por el poder del Espíritu Santo. También controla su lengua y mal temperamento. La sabiduría lo conllevará a ser un buen trabajador y se cuida de los malos y tiene misericordia con ellos. Eso hace el hombre sabio. Y por tal razón, por tal reacción, él tendrá su recompensa. Columnas que sostienen mi vida. Columnas que sostienen a mi familia. Número 1, la sabiduría. Con ella edifico. Con ella
edifico mi vida y con ella edifico a mi familia. Lo segundo que vemos en el texto es que el texto me está diciendo que con sabiduría se construye la casa. Y ahora habla de inteligencia, que es la que pone los cimientos. Proverbios capítulo 24, verso 3. Está hablando entonces de que la sabiduría me va a conllevar a ser buen administrador y debo de hacerlo ahora con prudencia o buen juicio. Aquí el buen juicio significa un hombre controlado, significa un hombre prudente, un hombre que sabe decir, hacer y hablar, pensar antes de hablar. Es un hombre que está muy pendiente de que cuando él va a hacer o a decir algo, tiene en cuenta lo que está a su alrededor, con la meta de cuidar. Porque entonces la prudencia o el buen juicio afirmará, es decir, cuidará lo que ha edificado. La salud espiritual de los hijos, todo lo que hemos avanzado en el área espiritual y también en las cosas materiales, como la educación de ellos, como también las cosas que están en casa. Con buen juicio, con prudencia, entonces el hombre sabio afirma. Prudencia y buen juicio será entonces la segunda columna que yo debo tener en cuenta para cuidar a mi familia. Y eso lo encontramos de manera explícita en los versos 17 y 18. Dice, no te alegres ni hagas fiestas por los tropiezos y caídas de tu enemigo. Y el verso 18 me dice, porque el Señor no le agrada ver esto. Y entonces se enoja, entonces su enojo se apartará de él. El hombre prudente tiene en cuenta que cuando Dios reconoce que Dios está observando todo, aún mirará el tropiezo de sus enemigos y Dios desde los cielos mirará cuál va a ser su reacción. Si se agrada de ello o si se alegra. Imprudencia, necedad. Pero el hombre prudente, con buen juicio, aún retiene su alegría, a pesar de que las personas que le están sucediendo tales cosas sean sus propios enemigos. Al tener sabiduría, Dios entonces le da buen juicio para cimentar a su familia. Le da fortaleza. Fortalecer a sus hijos será una tarea por medio de su palabra. El hilo conductor serán las escrituras. La prudencia e inteligencia y entendimiento, fundamentado en el conocimiento divino, afirmará a los suyos, pero será de manera extraordinaria con resultados muy, pero muy excelentes. Entonces, lo segundo que estamos viendo en el texto que acabamos de leer es que la prudencia o el buen juicio afirma lo que hemos construido con la sabiduría. El desafío de alegrarme contra mi peor enemigo me pone en tela de juicio mi reacción. El hombre sabio, el hombre de buen juicio que está administrando su vida y su hogar, no desafía a Dios con su mala conducta a su prójimo. Nótese que el verso 18 nos lo está diciendo. Proverbios capítulo 24, verso 18. Dice, porque el Señor no le agradará ver esto, y entonces su enojo se apartará de él. Buen juicio. Está afirmando, no se goza ni aún con cosas terribles que le ocurran aún con su peor enemigo. Sabiduría, buen juicio. Los cimientos de una casa, al ser construida, se ponen en riesgo cuando en ella se usa la necedad, siendo imprudentes. Esto desafía a Dios, lo mismo con el pecado. Administrar sin entendimiento de las escrituras o estas al ser reemplazadas por nuestra propia inteligencia
maltratará a nuestro prójimo con mal juicio. Entonces decimos que la necedad, la imprudencia, el pecado, el administrar con nuestro propio conocimiento, reemplazando a las escrituras, no es un correcto juicio para afirmar nuestras familias. Dos columnas, dos cosas que debemos tener en cuenta para que podamos sostener nuestras vidas y a los que cuidamos. Sabiduría, segundo, prudencia o buen juicio. Y para terminar, la tercera columna, la tercera base que debemos tener en cuenta es el conocimiento o la ciencia. Mientras con la sabiduría se edifica y con el buen juicio se mantiene, con el conocimiento y la ciencia, con ella se decora. Versos desde el 26 hasta el 29 nos lo dice de la siguiente manera. El que da buenas respuestas es como si diera un beso en sus labios. Verso 27. Arregla tus negocios en la calle y realiza tus tareas en el campo, y luego podrás construir tu casa. No declares sin razón contra tu prójimo, ni hagas afirmaciones falsas. Verso 29. No pienses jamás en vengarte. No pienses jamás en vengarte, haciéndole al otro lo mismo que él te hizo. El hombre sabio, el hombre prudente, el hombre que ahora tiene conocimiento de las escrituras, con su vida decora con sus reacciones. Su vida se decora con su conducta. Se llenan los cuartos de toda clase de riqueza y objetos valiosos, agradables. Estas son cosas materiales y qué hermoso disfrutarlas porque es el fruto de la labor de nuestras manos. Pero hay un crecimiento, hay una prosperidad que debe de ser integral. La labor de tus manos será bendecida con extraordinarios tesoros. Se llenan los cuartos de tu casa con lo más extraordinario y lo más bello, que será el conocimiento de la palabra de Dios para los que en ellos habitan. Cuando les enseñamos a nuestros hijos las escrituras, estamos adornando los cuartos donde ellos duermen. Amada iglesia, amados oyentes, no tiene que ver con el último televisor, con la última tablet o con el último celular. Por muy costosos que sean, decorarán la alcoba, pero si la palabra de Dios no está impregnada en sus corazones, si por lo menos no tenemos cuadros pegados en las paredes, que luzca, que dé luz, versos de la palabra del Señor, el cuarto perderá decoro. El decoroso tiene que ver con lo que se le enseñan a los hijos en casa. El conocimiento y la ciencia decorarán mi vida y decorarán a los míos. Las palabras rectas con respeto hacia mi prójimo decoran mi vida. Miren lo que dice el verso 26. El que da buenas respuestas es como si diera un beso en los labios. Está refiriéndose a la forma como respondemos, a las reacciones, a las palabras que salen de nuestros labios y precisamente en situaciones donde nos vemos en pruebas, la presión de la vida. Sus palabras rectas, es decir, la manera como se expresa, van a decorar su vida y lo decoran porque no maltrata a los que están a su alrededor. Nos podemos preguntar en este precioso momento, ¿nuestros labios, tus labios, decoran o han decorado tu casa? Eso hace el hombre sabio. El imprudente es indecoroso. Lo que haga o lo que diga, maltratará a los que tiene a su alrededor.
El hombre sabio decora su vida con un buen vocabulario y respuestas blandas. Su objetivo es cuidar. Esta columna de decorar tiene que ver con nuestra conducta, tiene que ver con lo que la gente ve y observa de nosotros a pesar de que estamos en pruebas, a pesar de que la vida y los problemas nos están presionando. Sus reacciones son agradables y ejemplares. Ellas decorarán su vida, a pesar de que está viviendo situaciones adversas. El verso 27 dice que es un hombre organizado, dice, arregla sus negocios en calle, y realiza sus tareas en el campo, y luego podrá construir su casa. Está hablando de que es ordenado, de que es organizado, de que las cosas laborales las deja ya en el trabajo y no las trae para la casa porque hay que cuidar. Y hemos visto muchos ejemplos donde llegamos del trabajo agotados, cansados, aburridos de nuestros jefes y llevamos comentarios a nuestras esposas o las esposas también a los esposos y los hijos oyendo. Esto es indecoroso, pero si yo dejo todo en el trabajo, espero encontrar un pedazo de cielo en mi casa porque voy a descansar. Esta actitud de ser ordenado, de ser organizado en mi trabajo y cumplir con ello, va a decorar mi vida. Y ese decoro es un hombre organizado y bastante responsable y puntual en su trabajo. Lo contrario será la impuntualidad. Eso es irresponsabilidad. Eso es indecoroso para un cristiano hoy en día. El hombre también decora su vida cuando rechaza ser testigo o participa de cosas que no edifica. El verso 28 nos lo dice: no declaras sin razón contra tu prójimo, ni hagas afirmaciones falsas. Ser testigo de algo que ni aún yo estuve presente por favorecer a alguien. El participar y ser testigo de cosas que no edifican es de manera indecorosa. Por lo tanto, decora tu vida cuando rechazas ser testigo sin que haya justa causa. Amada iglesia, decorar nuestra vida. Si decoraste tus cuartos con lo mejor, pensemos en este precioso tiempo de qué estamos decorando nuestro hogar. No pensemos en cosas materiales, pensemos en conductas, pensemos en reacciones. Y el verso 29 dice: no pienses jamás en vengarte, haciendo al otro lo mismo que él te hizo. La venganza es para el necio. El perdonar es del sabio. El hombre cuando perdona y en su corazón no hay ningún inicio de venganza, eso decora su vida y será admirado por los que están a su alrededor. Aún su peor enemigo tendrá que unirse a él, porque con el perdón está decorando su vida y por ende está predicando el evangelio de Jesús, que es a través del perdón, que es a través de la misericordia. Amada iglesia, amigos oyentes, para concluir, el hombre dotado de sabiduría de Dios logrará edificar su casa y jamás será destruida por muy fuerte que sean los vientos. Será un hombre con buen juicio y con inteligencia para afirmar las columnas espirituales de los suyos en el Señor, y su conducta temerosa hacia Dios en todo adornará no solo su vida, sino a los de toda su familia. Que el Señor les bendiga, esperando que este consejo del cielo nos ayude a cambiar nuestra manera de pensar y a cambiar nuestra manera de vivir. Quedamos despedidos, esperando vernos hasta una próxima oportunidad. Bendiciones para todos.
mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Si en mi aliento Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera el centro, habría un vacío en mí. Es que todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Todo el que tenga un Dios poderoso de un grito.